los directivos, de la parte directiva, su liderazgo está pendiente y preocupado por una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en lo que tiene que ver con la evaluación, se centran solo en dar orientaciones. Otro aspecto importante dentro de la problemática de investigación es que los docentes reconocen la falta de preparación a nivel evaluativo, ya que no se le da el papel fundamental que cumple la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes no le estamos dedicando el tiempo suficiente a la preparación en este aspecto y se evidencia en las prácticas el desconocimiento a profundidad de un tipo de evaluación formativa que es el que en la actualidad pues está rigiendo de acuerdo con las necesidades del contexto. Debido a esa problemática existe inconformidad sobre las formas de evaluar de algunos docentes. La problemática que se presenta es que a la hora de hacer las evaluaciones, los estudiantes manifiestan que presentan dificultad con las preguntas, no comprenden muy bien lo que quiere decir, el problema de memorización que se da en algunas prácticas evaluativas, pues se evidencia en esta parte y por eso hay mucha inconformidad de parte de los estudiantes. De igual forma, en los padres de familia y entre los mismos docentes se presentan inconvenientes por falta de unidad de criterio a nivel institucional. Un aspecto importante que influye en toda esta problemática tiene que ver con la resignificación del PEI. Hace rato, ya hace 2 años, 3 años, se viene hablando del proceso de resignificación del PEI, pero no se ha asumido como una prioridad, no se le saca el tiempo y los espacios y siempre existe uno que otro inconveniente, no se le ha dado la prioridad a este aspecto tan importante, pues porque a través del PEI pues rige los destinos académicos de la institución. En la institución educativa hablamos de un modelo pedagógico constructivista. La evaluación es por competencias y el modelo afín en este aspecto es el formativo, el seguimiento evaluativo. Una parte del problema que se evidencia en el rendimiento de los estudiantes lo evidenciamos acá, particularmente me voy a centrar en el bajo desempeño de los estudiantes y en estos aspectos. Es muy evidente la problemática año tras año. Vemos que en el 2018 fueron 161 estudiantes los que no cumplieron la meta académica. En el 2019 fueron 279. En el primer semestre del año 2020 son 751 estudiantes. Es importante resaltar que pues influye también en esta parte que dentro de periodos la problemática de rendimiento es un poquito más alta y más teniendo en cuenta la situación actual de la falta de conectividad de muchos estudiantes. La pregunta de investigación: ¿qué significados otorgan los docentes de secundaria de la institución educativa docente de Turbaco a la evaluación académica desde las prácticas pedagógicas que desarrollan en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana? Los objetivos. Objetivo general: determinar los significados que otorgan los docentes de secundaria de la institución educativa docente de Turbaco a la evaluación académica a partir de las prácticas pedagógicas desarrolladas en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana. Los objetivos específicos: describir las distintas concepciones que tienen los profesores de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana sobre el proceso evaluativo. 2. Identificar la utilidad de la evaluación percibida por los profesores de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los estudiantes. 3. Aportar recomendaciones pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos evaluativos en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana con el fin de mejorar los procesos de rendimiento académico en los estudiantes. En lo que tiene que ver con la justificación, voy a trabajar 4 aspectos relevantes dentro del proceso. Lo importante de llevar a cabo esta investigación
es porque lleva a la reflexión a los miembros de toda la comunidad educativa. Y esto debe llevar implícito posteriormente el fortalecimiento del currículo. Como vemos, es una de las partes más débiles porque no hay coherencia en todos los procesos que se llevan a cabo a nivel institucional. Lo que debe fortalecer y transformar los hábitos en lo que tiene que ver particularmente lo que estamos trabajando, los hábitos evaluativos, los hábitos de las prácticas pedagógicas. Estos aspectos deben ir directamente mejorando el perfil del estudiante de la IDOTUR que va a impactar en el contexto de la población en este caso. En lo que tiene que ver con los antecedentes, las investigaciones a nivel regional, nacional, internacional, nos hablan, haciendo la relevancia que en el plano internacional se investigó más a nivel de Latinoamérica. Existe el común denominador que los profesores siguen implementando unas prácticas evaluativas tradicionales. No siguen lineamientos curriculares de parte de los que se dan del ministerio en los diferentes países que se abordó, que se investigó. A nivel nacional también se está presentando esta problemática con mucha frecuencia. En el plano regional también. Lo vemos cuando Hernández Nodarse 2017 en su ensayo, porque ha costado tanto transformar las prácticas evaluativas del aprendizaje en el contexto educativo, nos dice que los docentes somos conscientes que existen nuevas metodologías. Sin embargo, somos renuentes a utilizarlas, ¿verdad? Nuevas metodologías en lo que tiene que ver con el proceso evaluativo. Sin embargo, somos renuentes a utilizarlas. Por una u otra circunstancia, pues no las estamos implementando. Él hace énfasis en que este proceso, esta debilidad puede convertirse en una fortaleza en el momento en que nos preparemos para un aprendizaje mayor en lo que tiene que ver con la evaluación educativa, en lo que nos preparemos a los docentes en este aspecto. En lo que tiene que ver con el marco teórico, la evaluación educativa, voy a armar un gran concepto influenciado por diferentes autores, partiendo de la evaluación educativa como el seguimiento continuo al proceso educativo, que tiene como primera medida detectar todas las dificultades que se vayan presentando en el día a día para, dependiendo de esas dificultades, tomar las decisiones pertinentes que le aporten a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el Ministerio de Educación Nacional, el decreto 1290 del 2009 nos hablan de una evaluación formativa que es orientadora del proceso educativo básicamente. Nos dicen que la evaluación de tipo sumativo solamente es tomada como un referente que nos brinda la información del nivel en que estamos encontrando el proceso educativo en el momento específico que lo estemos implementando la evaluación. También, pues, como dicen acá, es un recurso fundamental que busca dar coherencia, unidad y éxito al proceso formativo. En lo que tiene que ver con el autor Sánchez 2020, nos aporta a este gran constructo de significado de evaluación educativa, dice que es una orientación permanente que se le hace al proceso, pero a través de prácticas evaluativas y orientaciones como la realimentación, estrategias como la realimentación. Entonces, este es un aporte muy importante. Es relevante destacar que la realimentación tiene sus dificultades en el momento en que no se aplica como debiera aplicarse, con la pertinencia y la asertividad que debiera aplicarse. El otro aspecto puntual que aborda este autor Ravela y sus colaboradores 2020 nos habla del papel del docente. El papel del docente es de mediador,
que debe estar alerta a todas esas dificultades que se vayan presentando y en la medida en que las vaya detectando, tomar las decisiones precisas y asertivas. Ortiguela y sus colaboradores nos aportan a este gran constructo del concepto evaluativo la parte fundamental del estudiante. Es un sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se logra a través de acciones como la autoevaluación, por ejemplo, donde nos lleva a los estudiantes a reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y de una u otra manera es el camino perfecto para autorregular los procesos de aprendizaje. Otro aspecto trabajado en el marco teórico tiene que ver con las prácticas evaluativas. En términos generales, todos los autores confluyen en que las prácticas evaluativas tienen que ver con los instrumentos o herramientas que se utilizan para llevar a cabo el seguimiento evaluativo. Hago énfasis en este autor, Hernández 2015, porque él nos habla que las percepciones que tengamos de ese proceso se van a ver reflejadas en las prácticas evaluativas. Más adelante voy a tomar este autor, a retomarlo. Hablando de otro aspecto importante dentro del marco teórico son los tipos de evaluación. Acá trabajamos la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. De la diagnóstica la actividad, la práctica que se hace desde un inicio de un proceso académico para determinar el estado en que inician los estudiantes con relación a un proceso, qué formas tienen de aprendizaje. Esta evaluación nos brinda mucha información que es relevante para llevar a cabo un seguimiento pertinente y apropiado. Arredondo 2012 hace énfasis y cuando hacemos la evaluación diagnóstica de carácter individual, esta es más pertinente porque nos brinda información más precisa. En lo que tiene que ver con la evaluación formativa, ya sabemos que es un seguimiento al proceso continuo, permanente, que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje con la información relevante que destacamos de los análisis a las prácticas evaluativas. Popham 2018 hace énfasis en que es una evaluación transformadora. ¿Por qué transformadora? Porque está lejos de prácticas evaluativas como la evaluación, como los quiz, como las heteroevaluaciones o todo como se le quiera llamar. Esto ocasiona que el estudiante esté liberado de ese estrés que genera la nota y crea un ambiente de aula más propicio y más pertinente para el aprendizaje. En lo que tiene que ver con la evaluación sumativa, González y Vargas nos hablan de una evaluación que es acumulativa. La evaluación sumativa es la parte del proceso evaluativo en que se acumula la información. Con esta información acumulada, nosotros lo que tenemos es que analizarla y tomar las decisiones pertinentes de acuerdo con la necesidad que tengamos en el momento en que estamos implementando la práctica evaluativa. Otro aspecto importante trabajado dentro del marco teórico tiene que ver con las fases de la evaluación. Estas son las diferentes etapas que debe pasar una práctica evaluativa para que tenga un buen fin, se cumple el objetivo de aprendizaje. Lo primero es la fase de planeación, donde pensamos qué vamos a evaluar, ¿verdad? La otra etapa, la otra fase es la aplicación y recolección de información. Ya una vez que hemos aplicado este instrumento, es leer lo que nos dice esa práctica pedagógica, qué me transmitió, analizarlo, qué información precisa me está dando. Organización de la información. Ya una vez que recolectamos los datos, es organizarlo dependiendo las necesidades que tengamos en el momento evaluativo. Luego viene el proceso de realimentación, que como dije anteriormente, debe ser pertinente, oportuno, propicio. No cualquier observación se le puede considerar realimentación, porque esta es orientadora para mejorar el proceso de aprendizaje. Y finalmente llegamos a la etapa, digámoslo así, de la toma de decisiones, depende la necesidad que tengamos en el momento.
Otro aspecto importante dentro del trabajo que se desarrolló en este trabajo investigativo fue el rendimiento académico. El rendimiento académico es un constructo que se ve influenciado por muchos factores. Como dice acá, tiene que ver con la cantidad, porque tiene que ver con la fase, el tipo de evaluación sumativa, porque acumula información, pero también está influenciado por aspectos como la motivación del estudiante, como los ambientes de aula. Aquí cito a Lamas 2015, quien nos habla de la influencia que puede ejercer el docente en el rendimiento académico del estudiante. Otro aspecto retomado en el marco teórico que se consideró pertinente abordarlo son los compromisos específicos que tienen las áreas planteadas. Se habló de las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana porque son las asignaturas que con más frecuencia han presentado dificultades en bajo rendimiento. Por eso se tomó como base para esta investigación. Rico y Couto 2018 nos habla del problema de actitud y desmotivación por parte de los estudiantes. Muchas veces nos encontramos predisposición negativa hacia el aprendizaje de las matemáticas en muchos estudiantes y eso hace que se cierren a comprender ciertos temas, ¿verdad? O la mayoría de los temas que tengan que ver con las matemáticas. Eso es uno de los compromisos de las áreas. Superar esta parte a través de la motivación que haga el docente y a través de las diferentes estrategias que asuma para llevar a cabo sus prácticas evaluativas en este caso. En lo que tiene que ver con el área de ciencias sociales, Prax 2011 nos habla de reforzar la memoria histórica y crear conciencia crítica. A partir de la memoria histórica, a partir de los relatos, el área de ciencias sociales tiene el compromiso de crear conciencia crítica. Aparentemente, dos aspectos que no son coherentes, pero que llevado a la práctica pueden despertar la conciencia crítica del estudiante. Entonces, de eso nos habla Prax en esta parte. Lo que tiene que ver con el área de lengua castellana, Frometa Céspedes Bravo 2020, nos hablan de lo importante que es desarrollar la comunicación. En términos generales, el proceso comunicativo es importante para el estudiante en la medida en que fortalece su seguridad al transmitir sus ideas. En la parte oral se habla de la seguridad que adquiere a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse, a la hora de interactuar con el otro, y esa parte fortalece la autoestima del estudiante. Entonces, se asume como compromiso desde las áreas. En lo que tiene que ver con el proceso metodológico, el diseño metodológico se ajusta al paradigma hermenéutico. Recordemos que el paradigma hermenéutico busca interpretar, reconocer los significados, relacionar los contextos. Acá luego seguimos con el tipo de investigación. El tipo de investigación es fenomenológico. Vizquerra 2009 nos habla de un proceso fenomenológico que escucha las voces, en este caso, de los entrevistados. El investigador interpreta esas voces, las relaciona con el contexto, busca comprender los diferentes matices que se pueden dar en una interacción comunicativa. Entonces, esos son los aspectos relevantes del tipo de investigación fenomenológica. El instrumento principal utilizado acá fue la entrevista semiestructurada. La población muestra son 14 docentes de las áreas mencionadas anteriormente, matemática, ciencias sociales, lengua castellana. La muestra es no probabilística intencional. La técnica de codificación está basada en el método comparativo. Esta técnica parte de una transcripción literal de la entrevista. Esta transcripción literal, según Gibbs, tiene la dificultad que no se pueden transcribir los matices que le dan mucho significado
al contexto que estamos analizando, la situación que estamos analizando. Se hizo la transcripción literal de todas las entrevistas realizadas, luego se pasó a analizar los conceptos que contienen el mayor peso, que representan mayor significado en un fragmento del texto. Esos términos se asociaron, ¿verdad?, con otros similares. Se comparan constantemente estos términos y se busca que haya un mayor peso conceptual en esta comparación, en este ejercicio de comparación permanente que se hace de los términos resaltados en la entrevista. Se tuvo en cuenta las necesidades de los objetivos. Recordemos que una necesidad tiene que ver con la concepción y otros con la utilidad que le dan los docentes a las prácticas evaluativas. Se tuvo en cuenta en este aspecto. De esta primera clasificación, ¿verdad?, surge lo que es la codificación abierta. Posteriormente viene la construcción de familia de códigos, que es una asociación de palabras que se reúnen por similitudes. Los que tengan mayor similitudes, esos se asocian en un grupo y de ahí se desprende la teoría fundamentada. Los resultados. Los resultados sobre el objetivo número 1, que es las concepciones que tienen los profesores del proceso evaluativo, me hablan de una evaluación como elemento humanizante y transformador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá damos un fragmento de la entrevista literal que fortalece esta parte. Dice, la práctica evaluativa humanizante fortalece las debilidades en el educando. Esto es desde el área de sociales. La evaluación como guía que orienta el desempeño docente es otra de las concepciones que tienen los docentes relacionados con el proceso evaluativo. La evaluación sirve en la medida en que me orienta cuáles fueron el tipo de preguntas en que mejor se desempeñaron los estudiantes. De esta manera, ir mejorando mi práctica pedagógica. Esto tiene que ver desde el área de castellano. La evaluación como guía que orienta el desempeño docente. Es un fragmento de la entrevista literal. La evaluación como instrumento para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un fragmento que sustenta esta parte dice, los resultados evaluativos se utilizan para realizar cambios. Esto es desde el área de matemáticas. El resultado del objetivo número 2, utilidad de la evaluación percibida por los profesores frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos habla de una evaluación como instrumento de realimentación y diagnóstico para el mejoramiento del desempeño académico del estudiante. Acá una transcripción literal, la evaluación sirve para mirar alcances, destrezas, habilidades y dificultades de los estudiantes. Otra utilidad que le dan los docentes, de acuerdo con los resultados, dice que la evaluación como un proceso que incorpora técnicas e instrumentos que permiten realizar seguimiento diferenciado al proceso académico de los estudiantes. Transcripción literal, las técnicas y herramientas evaluativas conducen a distintos resultados y se relacionan con los ritmos de aprendizaje. El concepto 3, que tiene que ver con la utilidad, la evaluación como recurso para la toma de decisiones. La evaluación educativa es constatadora de los objetivos propuestos. Los resultados del objetivo número 3 tienen que ver con las recomendaciones pedagógicas para los procesos evaluativos encaminados a mejorar el rendimiento académico en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana. En la primera recomendación es desde el área de matemáticas. Nos recomienda los docentes que participaron en esta parte que se tenga en cuenta el material liberado por el IPFES como un documento de apoyo. Consideran que es necesario esta parte, aunque no muy relacionada con la evaluación formativa, que es la que tenemos
que fortalecer, en el sentido de que los resultados siempre son tenidos en cuenta y siempre dan beneficios, otorgan beneficios a la institución, al propio estudiante. Entonces considera que es muy importante preparar al estudiante en este tipo de preguntas particularmente. También recomiendan los profesores de matemáticas el trabajo colaborativo, incrementarlo, más trabajo en el aula y menos en las casas, para fortalecer de pronto, dar oportunidad de hacerle seguimiento más oportuno al estudiante. Desde el área de ciencias sociales, los docentes recomendaron incrementar los debates, los conversatorios, la parte de la motivación, que es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si el estudiante no está motivado, pues no va a estar dispuesto al aprendizaje. Desde el área de lengua castellana se recomienda implementar prácticas evaluativas como la autoevaluación, la coevaluación, que ya dijimos que hacen que el sujeto sea activo y protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades personalizadas se pide incrementarlas más porque así llevamos un seguimiento más preciso, cercano a la realidad de lo que podemos obtener, de la información que podemos obtener cuando hacemos actividades de manera grupal. De igual forma, la participación oral hay que fortalecerla para darle oportunidad al estudiante que se desenvuelva en la parte comunicativa. Otra recomendación que se hizo y que tiene que ver mucho con la evaluación formativa es la rúbrica. Calle 2020 nos habla que es un instrumento que implica autoevaluación, realimentación, autorregulación y que otorga mayor objetividad al proceso evaluativo. Dentro de las conclusiones, la dividimos en partes de acuerdo con los objetivos. Las concepciones que tienen que ver con, las concepciones que tienen los profesores de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana sobre el proceso evaluativo. Nos dicen que los significados otorgados a la evaluación académica denotan cierta tendencia de los docentes por la evaluación de tipo formativa, ya que hablan de la perspectiva humanizante en el seguimiento educativo, lo que permite ver una concepción integral, holística, que se pretende proyectar en el estudiante. Otro aspecto que denota cercanía de los significados que proporcionan los docentes al proceso evaluativo de tipo formativo es cuando reconocen la evaluación educativa como guía con la cual el profesor orienta su desempeño, hecho que contribuye a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra conclusión importante es la que tiene que ver con la utilidad percibida por los profesores de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana. Los docentes dan a la evaluación educativa la función de instrumento con el que diagnostican necesidades educativas de los estudiantes, datos que posteriormente utilizan para incorporar instrumentos y técnicas que permiten realizar seguimiento diferenciado. Asimismo, miran la evaluación educativa como vía de acceso permanente a información relevante, con lo cual se orientan las decisiones. La toma de decisiones, perdón. Una conclusión relevante dentro de este proceso investigativo dice que los docentes no se olvidan del énfasis sumativo dentro del seguimiento educativo que se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La presencia constante de evaluación escrita en las prácticas evaluativas de las cuales hablaron en la entrevista, al igual que la recomendación expuesta por el profesor de matemáticas, donde manifiesta su preocupación por los resultados de las pruebas externas, confirma el énfasis sumativo que guía el comportamiento evaluativo de los docentes de la IDOTUR. El autor Valles et al. Nos dice, 2018, nos asegura que el hecho de utilizar prácticas evaluativas les resta continuidad y credibilidad al proceso evaluativo, a la evaluación formativa más exactamente. Acá podemos darnos cuenta de la perspectiva evaluativa de los estudiantes. En este mensaje se nota la preocupación por la nota. Entonces, esto para reforzar la parte que ya vimos con anterioridad relacionada con el énfasis sumativo en los docentes. Acá, conclusiones que refuerzan lo dicho anteriormente,
Autores como Ballesteros concluyen en su investigación que la preferencia de los docentes para evaluar está centrada en modelos pedagógicos tradicionales, los cuales orientan su desempeño pedagógico hacia una evaluación sumativa. Lo mismo dice Hidalgo 2018. Determinan la prevalencia del examen escrito dentro de los seguimientos evaluativos de los procesos. Estos autores ponen de manifiesto además que este hecho dista de ser parte de la concepción de evaluación formativa. Hernández, reafirmando un poquito lo dicho anteriormente sobre Hernández, quien nos habla de la perspectiva evaluativa y que influencia las prácticas evaluativas, pues esto nos reafirma que si su práctica, su percepción es de tipo sumativa, eso se va a ver influenciado en las prácticas evaluativas y la utilización del examen escrito como una constante en los docentes de la institución educativa docente de Turbac. La conclusión final es que a la evaluación no se le ha reconocido su función y su influencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel institucional se refleja en el hecho de la falta de tiempo y espacios pedagógicos para orientar sobre los procesos evaluativos, dejando vacíos conceptuales y metodológicos sobre la evaluación formativa, lo que se evidencia en las prácticas evaluativas que implementan los docentes en el aula de clases. Bueno, gracias. Quedo atenta. Gracias a ti, Leonor, por ajustarte al tiempo, por escucharte con toda la claridad tu trabajo. Entonces, como te señalé al inicio, bueno, le damos la bienvenida al profesor Miguel Garcés, que dirigió el trabajo de Leonor y ya está presente en esta sala. Entonces, Leonor, te corresponde ahora escuchar los comentarios de los profesores, estar atenta a si surge una pregunta por parte de ellos para responderla tan pronto ellos lo señalen. Entonces, le damos la palabra a la profesora Gilma Mestre y seguido tendrá la palabra la profesora Marlene Monte. Entonces, profesora Gilma, la escuchamos. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Leonor, por tu exposición muy clara. Tú haces parte de esa institución, ¿no es así? Sí, sí, doctora. Conoces bien cómo se lleva a cabo todo el proceso. Veo que apropiaste muy bien toda la teoría relacionada con la evaluación, especialmente los aportes que hacen los autores a la evaluación formativa. Así pues que has hecho un ejercicio investigativo que vale la pena que lo sigas trabajando en la institución. Así que allí pues ya te felicito porque hiciste un trabajo para mejorar precisamente, para hacer aportes a la institución, lo cual es muy importante, porque si uno trabaja en una institución, qué mejor que dejar allí una huella, dejar allí un granito que siga, una plantica que siga creciendo y ojalá pues los demás también se animen a eso. Entonces, has pasado ya una parte importante, pero yo quiero hacerte además unas preguntas que nos servirán para ampliar esos saberes que tú has adquirido a través de tu investigación acompañada por nuestro estimado profesor y amigo Miguel Garcés, quien ya nos acompaña. Listo. Quedo atenta. Leonor, primero es una pregunta más de inquietud de que me cuentes un poquito cómo está reglamentado, cómo está orientado el documento del sistema de evaluación institucional. Ese sería lo primero que me gustaría escucharte para luego de allí derivar unas preguntas. Bueno, lo que tiene que ver con el documento institucional, obviamente se rige por el decreto 1290, que habla de una evaluación formativa, ¿verdad? Apoya, como es lógico, la evaluación por competencias. Se habla de una descripción, de un proceso descriptivo, cualitativo, ¿verdad? En eso se hace énfasis. Y de igual forma, como en el decreto 1190, se habla de tomar como referente solo al final del proceso la evaluación de tipo sumativo. Eso dice el documento, en términos generales. Sí, o sea que no solamente es lo formativo, sino que de todas maneras se tienen que plegar un poco a la norma, al 1290, que hay necesidad de
tratar lo formativo, pero también lo sumativo, ¿cierto? Para poder hacer las homologaciones, para poder declarar la promoción del estudiante de un grado a otro. Muy bien. Exacto. Sí. Bien, entonces la pregunta ahora es tú, ¿cuál fue el resultado que más te impactó, que tú no estabas esperando, esa categoría emergente además que tú no esperabas encontrar allí? Me gustaría saber qué fue lo nuevo que tú encontraste, porque estando allí uno se da cuenta de lo que pasa. Tú decías, bueno, es que no hay seguimiento, es que hay problemas en tales aspectos, pero ¿cuál fue ese resultado que más te impactó y por qué? El resultado que más me impactó con relación a la investigación en términos generales es el énfasis sumativo, la prevalencia del énfasis sumativo, porque se habla mucho de la evaluación formativa como tal, se hace el intento, ¿verdad? Pero a veces el desconocimiento, como decía Hernández Nodarse, la falta de nosotros prepararnos a nivel de evaluación a profundidad, lo que implica el proceso evaluativo, ¿verdad? La falta de conciencia en medio de todo que tenemos con relación al proceso. Entonces, siente uno y percibe en términos generales en la institución que se está trabajando con la evaluación de tipo formativa. Es más, ahora se está dando un seminario educativo a nivel departamental donde se están dando evidencias del proceso formativo que se lleva a cabo en la institución. Entonces, tener la idea que estamos trabajando desde la evaluación formativa con énfasis, el tipo de evaluación de tipo formativa, y descubrir que el énfasis que está, el que prevalece, y no solamente a nivel institucional, sino en términos generales, el que nos está dominando, por decir de alguna manera, es la parte, el énfasis sumativo. Entonces esa fue la parte que más me impactó, precisamente por la falta de conciencia que tenemos alrededor del proceso evaluativo. ¿Y qué sigue si tú consideras, y si tú, eso fue lo que más te impactó, el resultado de que a pesar de los esfuerzos de los seminarios por darle un piso más fuerte a la evaluación formativa, se sigue trabajando con la formación sumativa? Es más, a mí me llamó la atención cuando tú afirmas que la evaluación del IPES están pidiendo que se hagan ejercitaciones con ellas cuando las evaluaciones del IPE han sido tan criticadas a nivel del sindicato, a nivel de los grupos del magisterio, etcétera. Entonces yo encuentro allí como algo, no sé si de contradicción, si es que yo no entendí bien o qué es lo que está pasando allí, porque yo entiendo que al querer ellos hacer una evaluación muy técnica, es decir, con la ejercitación, cuando piden preguntas, que se utilicen las preguntas del IPFES, lo que están pidiendo es una ejercitación, un hacer. Entonces, ¿qué está pasando allí efectivamente? La problemática con el IPFES es el siguiente. Seguimos convencidos que estamos trabajando evaluación formativa, pero la preocupación por los resultados, por los beneficios que se le dan a las instituciones que se caracterizan por buenos resultados, prevalece. Y siendo una necesidad, el profesor consideró pertinente recomendar trabajar sobre esa base, siendo consciente él que no es precisamente la base de una evaluación formativa, que es la que nos debe orientar a nosotros como docentes. Entonces, ahí estuvo la contradicción por parte del profesor, pero igual fue la recomendación que él dio desde su perspectiva y argumentó en ese sentido que los resultados también son importantes y que son determinantes en cierto momento del proceso académico. Entonces, eso es lo que le puedo responder en esa parte. No sé si Bien, Leonor. No, tú me respondes y yo te escucho. Okay. Leonor,
hay algo que tú dijiste sobre las rúbricas, que por lo menos te dan un poquito más de sentido a que el estudiante participe, porque mediante las rúbricas él se anticipa qué le quieren, qué le van a evaluar, él mismo se puede coevaluar, él puede trabajar la autoevaluación. ¿Tú crees que los docentes estén preparados para elaborar las rúbricas? ¿Tú crees que esa formación ya la tienen ellos para hacer eso? ¿Cómo harías? ¿Cuál sería lo que seguiría allí? Bueno, como compromiso personal está en fortalecer esa parte. Es más, ya estoy empezando a trabajar en ello, a trabajar en esa parte de tratar de implementar en mis prácticas el uso de las rúbricas, en la elaboración de las actividades. Pero tiene muchas dificultades y como usted dice, es una herramienta muy compleja, ¿verdad? Y aunque lleva implícito los procesos que nos decía Calle, ¿verdad? De autoevaluación, de reflexión, la falta de utilización de esta herramienta también por los estudiantes ahora en esta etapa puede resultar un poco improductiva. Entonces, primero hay que fortalecer toda esa parte de la profundidad de la necesidad que se tiene de una parte de una evaluación de tipo formativa que oriente el proceso, que guíe las actividades con buenas realimentaciones. Primero tocaría fortalecer esa parte y en lo que tiene que ver con las rúbricas, particularmente yo tengo el compromiso a nivel personal y a nivel institucional de fortalecer esa parte de elaborar rúbricas, de todo lo que implica elaborar una rúbrica. Entonces ahí queda un compromiso personal. Tú te puedes devolver a las diapositivas de recomendaciones que la tienes antes de las conclusiones. Yo quiero mirar algo en esas recomendaciones. Déjeme ver, doctora, si no me saco. 3 diapositivas atrás, no, 3 diapositivas atrás, más o menos son. Allí mismo, donde las tienes. Ya me di cuenta. Antes de esa, antes, un poco antes. ¿A dónde exactamente me dijo? Están antes de las conclusiones. Tú colocaste las recomendaciones exactamente exacto. Objetivo número 3, ese. Tú hablas de unas recomendaciones pedagógicas para los procesos evaluativos, encaminadas a mejorar el rendimiento académico de las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lengua castellana. Y las recomendaciones que tú planteas allí son precisamente la del material del IPES. Ya no es el profesor que te dice, sino ya tú como resultado de todo el trabajo señalas que haya un material del IPES. Dices más trabajo en el aula de clases. Yo quisiera saber qué quieres decir con eso de más trabajo en el aula de clases como recomendación pedagógica. Porque bueno, que los colaborativos pedagógicos, que los debates, conversatorios, pero me llama la atención esa de más trabajo en el aula de clases como una recomendación pedagógica. Listo, doctora. Aquí lo que se quiere dar es más espacios de compartir con el estudiante, de interactuar con él y a través de esa interacción detectar a través del proceso de observación, a través de la práctica evaluativa de la observación, analizar más sus comportamientos en términos generales. Entonces, muchas veces lo que hacen los docentes es colocar la actividad, medio guiarla, ¿verdad? Terminan, y más en este proceso en el que estamos, muy complicado, en esta fase en la que estamos, pero generalmente dejan demasiadas tareas para la casa. Entonces el estudiante se encuentra con la dificultad que no tiene quien lo oriente y ahí no van a ser los resultados lo mismo, ¿verdad? Entonces en ese sentido se hace énfasis como recomendación más trabajo en el aula de clase para la oportunidad de observar y de evaluar a través de la práctica evaluativa de la observación directa. Bueno, así como ya lo has explicado, te lo entiendo un poco mejor. Como está escrito, pues pienso que habría que repensar si se trata efectivamente de una recomendación pedagógica
y que sea claro decir más trabajo en el aula de clase, porque queda demasiado amplio, no sabría cómo entenderlo más aún si estamos en un momento, claro que tú la tesis no la hiciste en tiempos de pandemia, pero de todas maneras, más trabajo en el aula de clase no me significa recomendación pedagógica, así como tampoco me significa mucho el decir material liberado del INFES. Habría que señalar desde el INFES cómo hacer esa actividad pedagógica para que se convierta en un proceso evaluativo que esté encaminado a mejorar ese rendimiento académico en esas áreas. Bueno, muchas gracias, Leonor. Esas son mis preguntas y mis recomendaciones también para el trabajo, y ojalá en las recomendaciones pues estuviera implícito también, no implícito, explícito, ese compromiso institucional que tú dices que tienes y que es un compromiso personal para mejorar la formación que tienen los docentes, y que de esa manera puedan pensar y repensar mejor lo que es la evaluación formativa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, profesora Gilma. Le damos paso a la profesora Marlene Montes Castro. Bueno, en primera instancia, mi saludo a Miguel, que está aquí en la sala. Felicitarlo por el acompañamiento a este tema tan importante, tan necesario en este tiempo y en todos los tiempos, porque es un tema que ha sido un poquito abandonado y bueno, es de mucha importancia en los procesos. Felicitar a la expositora, a la estudiante maestrante por el tema seleccionado. Me encanta de entrada que haya sido en la institución en donde trabaja, porque allí pues por lo menos hay una garantía de que se puedan aplicar algunas de las recomendaciones derivadas del proceso de investigación. Hay algunas preguntas que se hicieron que ya están recogidas por Gilma, y también declaro mi complacencia de estar en este escenario con ella, compartiendo un escenario pedagógico maravilloso. Entonces, algunas de las inquietudes que ella presentó, pues yo las tenía anotadas aquí. Entonces no las voy a repetir, porque de verdad coincidimos en la mirada desde la pedagogía, desde los aprendizajes, desde lo que debemos evaluar, ¿cierto?, en una institución educativa, de lo que dice la pedagogía, pero también de los requerimientos de las mismas circunstancias, de los mismos estudiantes, de las mismas vivencias y de la misma cultura institucional. Entonces me parece un tema interesante. Yo incluso al final del proyecto, yo hice unas recomendaciones, y en las recomendaciones fui muy precisa al señalar que ojalá que este proyecto trascienda y que otros estudiantes continúen con este tema, que es de suma importancia, es muy importante, de verdad. Bien, entonces, yo, porque ya, como decía, ya algunas cosas fueron resueltas con las preguntas que hizo Ilma. Entonces, ella apuntó desde la pedagogía, es decir, la doctora Gilma puso su visión desde lo pedagógico, yo también estoy poniendo la visión desde lo pedagógico, y coincidimos en algunas cosas que no las voy a repetir acá. Pero sí quisiera, Leonor, te voy a plantear algo y tú me vas a responder, porque sí quisiera que me aclararas, y quisiera saber si en el trabajo y en tu práctica investigativa, en tu trabajo de campo, sí percibiste esto. Fíjate, la evaluación es transversal, ¿cierto? Es transversal. Yo cuando voy a hablar de evaluación, yo no puedo, si yo especifico la evaluación de los aprendizajes, yo me centro en la evaluación del aprendizaje, pero hay otras variables, otros factores que están influyendo en ellos, y yo tengo que tenerlos en cuenta.
¿cierto? Yo no puedo como dejar limpio esa palabra aprendizaje y centrarme ahí, sino que tengo que ver situaciones motivacionales de los estudiantes, de pronto el ambiente escolar, incluso tú lo señalabas aquí, la actitud del docente. Y una pregunta que tengo para ti sobre eso, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de variables y de situaciones que están influyendo en ese proceso, pero si se entiende la evaluación que es transversal y que tiene y que se orienta, digamos, o responde o es coherente con el modelo pedagógico de la institución, pero también se articula con el currículo. Fíjense, es decir, no es aislada, sino que tiene que responder a esos elementos, a esas variables, a esos constructos del modelo pedagógico, del currículo, que se entiende, pero tú también agregas un elemento y es el elemento de la concepción del docente. Pero entonces mi pregunta va encaminada a que si esa concepción del docente, ¿cierto? Es coherente con lo que se plantea en el CIE, en el sistema en el sistema evaluativo institucional, ¿cierto? Si es coherente, no es coherente, se separa qué coherencia hay de la evaluación con el modelo pedagógico. Si existe esa interrelación, de pronto no la tienes en tus objetivos, pero como tú eres de la institución y tú trabajaste y tuviste en ese ambiente y tuviste esa relación, cuéntame qué vistes allí, qué visionaste, qué encontraste, por favor. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, en lo que tiene que ver con la coherencia, no está siendo coherente. Lo que dice el PEI, lo que dice sobre la evaluación por competencia y el tipo de evaluación afín, ¿verdad? Que es formativo, no está siendo coherente. No está siendo coherente en la medida, primero, en que no se está estableciendo una unidad de criterios. Una de las partes más difíciles es llegar a acuerdos consensuados acerca de los procesos y más si no hay las orientaciones propicias en los momentos oportunos. Entonces, esto es uno de los factores que está determinando la calidad educativa, no solamente a nivel institucional, sino más allá. Y es que no se le está haciendo seguimiento. De la parte directiva no se le hace seguimiento a las prácticas, como dije, en parte de la problemática. Ese seguimiento crea poco compromiso esa falta de seguimiento crea poco compromiso de los docentes, que a veces nos dejamos enredar por otras cosas, por otras cuestiones diferentes a la prioridad que es la evaluación. Es no reconocerle el papel fundamental que tiene la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso es lo primero que hay que destacar. Entonces, no está siendo coherente, y no está siendo coherente porque no se está orientando, no se está trabajando desde una unidad de criterio a nivel institucional, y porque todo está desarticulado, en el sentido en que sabemos que está desarticulado, sabemos que no están dándose las orientaciones, sabemos que cada docente que llega nuevo a la institución implementa sus prácticas evaluativas de acuerdo a la concepción que tiene, y no se orienta y dice, bueno, este es el modelo evaluativo que debe llevar, y este tipo, no. Entonces, desde esa perspectiva, de acuerdo con lo que usted me está preguntando, y lo que observo es que no está siendo coherente. Entonces, de ahí viene el principal trabajo. Bien, muchas gracias. ¿Y qué relación encontraste ya en el desarrollo de la investigación entre evaluación, concepción y instrumentos? Relación entre evaluación, concepción, instrumento. Relación entre evaluación. La evaluación que se está aplicando, la percepción que tienen los estudiantes, la percepción que tienen los profesores referente a la evaluación y los instrumentos que están aplicando. Están desligados en el momento en que pensamos que estamos trabajando evaluación formativa y estamos utilizando como primera medida evaluaciones orales, escritas, quizzes. Entonces, no,
la concepción me dice que el énfasis es sumativo en el sentido ese, porque como vimos, uno de los autores que mencioné, Valle et al., nos habla que en la medida en que utilicemos las prácticas evaluativas que tienen como guía la evaluación escrita, ahí le estamos quitando credibilidad a la evaluación formativa. Entonces, en ese sentido, pues, es la respuesta que le estoy dando. Bueno, de verdad, nuevamente felicitaciones. Yo quisiera preguntar a partir del trabajo que hiciste, de los conceptos que se derivaron, los hallazgos, personalmente, ¿qué reto te queda? Bueno, gracias. Mi reto personal es empezar desde ya, o sea, desde que yo soy profesional en lingüística y literatura. Yo no soy licenciada, pero amo la docencia. Yo le he cogido amor a esta carrera. Sentía la dificultad de trabajar, de profundizar más en la evaluación, y a medida que iba avanzando en mi investigación se me iban develando muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, y reconocer el papel importante que juega la evaluación si queremos calidad educativa. Entonces, el compromiso es seguir profundizando y tratar de multiplicar ese conocimiento, porque como todos sabemos, el conocimiento no es de nosotros, el conocimiento hay que compartirlo. Entonces, la idea es seguir fortaleciendo más mi conocimiento sobre evaluación, el compromiso, y tratar de compartirlo con los demás a través de charlas, a través de ese tipo de actividades. Leonor, en las recomendaciones yo ahí puntualicé algo, te los escribí de verdad y jugué como especie de un llamado de corazón que estoy haciendo porque a mí particularmente este tema para mí es supremamente importante. Yo quisiera o hacerte el llamado muy fraternal a que sensibilices, ya que tú haces parte de la comunidad educativa, que sensibilices a los directivos, a los docentes, que aproveches los espacios que se den, que se te puedan dar, para que sensibilices sobre este tema, para que te den la oportunidad de tú presentar, ahora pues también se puede hacer con lo virtual, de presentar tu trabajo y lo que generó, los hallazgos que tiene y las recomendaciones que tú haces. Recuerda de que en las instituciones educativas las decisiones para que se dé un cambio real tienen que ser institucionales, porque si tú tienes tú haces y eso se da en las instituciones, y por eso a veces no se ve cambio significativo, se ve cambio en el aula, pero no significativo a nivel de institución, porque el docente toma la determinación de cambiar toda su metodología y hacerlo muy bien en el aula, pero es una sola persona, y lo que queremos es que las decisiones sean institucionales, aprovechando esos espacios pedagógicos de la institución, todo espacio que se te dé para que tú puedas apoyar, teniendo tú la claridad de apoyar algunos procesos, pero también motivar a tus compañeros y motivar a las directivas. Bueno, felicitaciones, Leonor, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y que goces de esta alegría de haber terminado. Felicitaciones a Miguel también. Bueno, y gracias por estar aquí. Gracias, profesora Marlene. Leonor, tal como te dije, ya cumplimos una hora. Yo tengo que dialogar con los profesores para definir tu calificación. Yo te agradezco que te mantengas en la llamada ahí activa, y bueno, ahora aprovecha para charlar mientras yo regreso con tu director, que también estará ávido a decirte algo. Saludos, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Hola, Leonor. Buenos días. Hola, también, profe, Gilma. buenos días, ¿cómo está? Marle, también a todo el equipo. William. Hola, Miguel. Hola, Buenos días. hola, Miguel. Saludarte, aun Qué cuando bueno. sea virtual, amiguito. Así es, Miguel. Muchas gracias por los aportes, queridas. Muy puntuales, y sí, hay un reto aquí con este tema. Es un tema complejo, muy complejo, y chévere que Leonor esté interesado en estos temas. Sí. Y ojalá este trabajo aporte al colegio.
plantean las colegas. Esto no es un tema fácil, es un tema donde está más rodeado de del querer y el deber ser, pero en la práctica, el dicho y el hecho hay mucho trecho. Es complicado asociar esos dos mundos de las percepciones y de las vivencias, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, esperemos que ayude mucho esta reflexión interna, Leonor. Y que felicitaciones Gracias, por la profe. exposición y por el trabajo. Gracias, profe. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sin usted, pues, este trabajo pues, no se hubiese llevado a cabo. Así que agradecimiento infinito. Por supuesto, claro, con mucho gusto. Y también a Jorman, que también hizo un acompañamiento claro. metodológico importante también. Vale, Sí. perfecto. Un abrazo para todos nuevamente y todas. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias, Miguel. Igualmente. Igual para ti. Los saludos. Estimada Leonor, hemos terminado. Bueno, gracias, profe. Entonces, primero felicitarte. A mí me gustó, como te dije cuando iniciamos, primero que tú hayas tomado este tema. No es un tema fácil y quizás todas las conclusiones y todos los hallazgos que tú pudiste evidenciar en tu trabajo mostraban lo complejo que es abordar el tema de evaluación. Por los mitos que hay, por los temores que hay, por aquellas situaciones que hacen que el profesor mienta cuando dice cómo hace su evaluación o los mismos celos que hay frente al tema. Y eso obviamente pone a este tema en una importancia relevante, sobre todo desde la mirada que tú propones también, porque tú propones una mirada desde el mismo profe, es decir, las mismas reflexiones y significados que él le da a esto. Y eso vuelve mucho más complejo el tema. Por lo tanto, yo sé que no fue fácil y también aprovecho aquí para decir que la labor de Miguel en esto, y tú sabes muy bien, Leonor, fue fundamental por lo complejo que implicaba abordar el tema y te agradezco, Miguel, por traer a Leonor hasta aquí, que yo sé que buena parte de los esfuerzos que se hacen cuando ya se muestra la sustentación, ese esfuerzo esconde muchas cosas que suceden antes de, y por lo tanto hay que reconocer todo lo que sucede antes de la bambalina, antes del espectáculo. Y sé que allí la labor de ambos fue importante, la labor de Miguel y la tuya, tu misma decisión, Leonor, de no dejar tu trabajo, sino por el contrario, por las dificultades propias de este mismo contexto en el que estamos, sacarlo adelante. Así que quiero reconocerte esto. Hemos terminado. Cuando te digo hemos terminado es porque ya tienes una nota del trabajo de grado, esa nota que estaba pendiente en tu carta ya existe. Y es una nota de 430. Es la nota que vamos a cargar al sistema. Hoy mismo voy a enviar al sistema esta nota. Hoy mismo te voy a enviar a ti un par de correos. Uno, para que sepas cómo debes enviar el documento a biblioteca. Ojalá hoy mismo. Es un envío electrónico a través de un correo. Espera ese correo ahorita más tarde. Y hoy mismo te mando un mensaje sobre la necesidad de que te inscribas para los grados que están previstos para diciembre. Hay un grado por secretaría en diciembre, están abiertas las inscripciones, es el último chance para este año, así que si deseas obtener tu título este año lo vas a poder obtener en diciembre
y las inscripciones están abiertas hasta el 4 de octubre, o sea que estás en el momento apropiado. Entonces, esos dos mensajes los vas a recibir por separado, cada uno tiene un proceso distinto. Si tienes dificultades para inscribirte en los grados que lo tienes que hacer en la web, simplemente me escribes y yo te indico cómo lo debes hacer. De mi parte, Leonor, este momento que vas a es un momento que esperamos todos, llevar a los muchachos al momento de cierre. Quiero que te sientas feliz, quiero que te sientas contenta. Sé que no fue fácil, pero ya después de terminado este momento, uno tiene que ver con esos ojos que tú estás viendo los aprendizajes recibidos. Y más allá del resultado está lo que aprendiste, lo que te queda instaurado a ti ya. Ya eso no te lo va a regalar nadie y eso es tuyo. Los métodos, la manera como hiciste el trabajo. Ya eso para otra investigación que tú decidas emprender, que no tiene necesariamente que ser un trabajo de grado, ya vas a tener esos métodos contigo. Y por supuesto, la universidad va a estar siempre contigo. En el momento en que necesites algo que consultar o algo que preguntar, pues las relaciones nuestras no se acaban hoy. Por el contrario, nosotros deseamos que permanezcan y que con ustedes, que son nuestros egresados, pues se consoliden. Porque ustedes van a ser las voces que hablen por nosotros allá afuera. Cuando alguien te vea y sepa que eres egresada de nuestra maestría, va a ver en ti el dominio, la exposición, el método, la formalización. La manera como hiciste tu presentación es un reflejo de eso. Así que te quiero cerrar esta intervención con ese mensaje de reconocimiento y de desearte que sigas trabajando así por tu formación. Solo tú eres la dueña de construir en ti lo que tú desees, profesionalmente hablando. Profesor Miguel, profesora Gilma y profesora Marle, muchas gracias por todos sus aportes. Sé que este es un momento que ya se aproxima el almuerzo y ya vamos a querer estar en otros menesteres. Pero bueno. El mejor almuerzo es el de Leonor hoy. No, mejor. Ella no preparó almuerzo, así que eso vale. Se le nota en la cara, Irma, se le nota en la cara la alegría. Sí, definitivamente. Definitivamente, eso fue el mejor almuerzo. Con postre y todo. Y ahora hace una llamada y le llega un chino y con eso resuelve el almuerzo y la cena. No, y miren la cara del asesor, miren la cara del asesor. Ese asesor esta semana corta oreja y rabo, porque el jueves le toca a Brian Switch. Así que Miguel está saliendo de unos pendientes complejos, pero bueno, a mí me encanta cuando los directores asume su trabajo como él y todos nosotros lo asumimos, es decir, un trabajo de no dejarse llevar por las circunstancias adversas, sino de cómo hago para superar las circunstancias, porque yo he tenido muchos directores que apenas tienen un problema me llaman, no, yo no quiero ese estudiante no quiere trabajar. Bueno, si los hijos no quieren estudiar y uno hace todo lo posible porque estudie, o si en alguna circunstancia la vida no es como uno se la imagina o como uno quiere, la vida es como es. Por lo tanto, si hay que romper comportamiento, somos nosotros los que tenemos que romper esos comportamientos. Así que mi felicitaciones, Miguel, por este proceso. Y el jueves nos volveremos a ver en el otro momento, porque no hemos parado, Marlene, de hacer sustentaciones. Ya no estamos como en junio, que lo hacíamos todos los días, pero semanalmente tenemos una o dos. Y eso es un reflejo de que los muchachos están cerrando sus ciclos, ya están estudiantes que incluso están cursando cuarto semestre, lo cual es una muestra de que no vamos a tener acumulado ningún estudiante, sino que en el tiempo adecuado el estudiante tiene que sustentar y ese es el objetivo que nos hemos fijado y estamos trabajando todos los días por ese objetivo. Pues muchas gracias, profesores, muchas gracias, Leonor, muchas gracias, Miguel, por el apoyo y nos estaremos viendo muy pronto. Que pasen buena tarde. Bueno, que pasen bien. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias para todos. por compartir su conocimiento conmigo. Chao. Chao. Chao.